Reunión de urgencia por el coronavirus. En instantes, conferencia de Ginés. ¿Qué dirá el ministro, no? Peretta, es difícil contener esta pandemia. ¿Crees que se equivocó Ginés al decir no lo veo venir, va a tardar en llegar? Subestimó lo que es una pandemia que hoy tiene a Italia, por ejemplo, paralizada. No es todavía pandemia, Diego, ¿eh? No es pandemia. No es bueno, pandemia. pero va a serlo. Va a serlo. A ver si lo abren a Pérez, please. No se escucha Pérez. A ver, Bueno, para. lo dijo la Organización Mundial de la Salud, Javi, que el riesgo de que se vuelva una pandemia es muy real. Y no solamente eso, sino que es un territorio completamente desconocido. Por eso también el miedo que genera. Esto que estás viendo en pantalla, Diego, fíjate. Sí. Esto es Milán. Esto es Milán ahora, en vivo y en directo. La Desolado. calle está completamente vacía, es un desierto. La gente no sale a la calle, no puede salir a la calle. Te lo contábamos, en Italia, 60.000 personas que en este momento están en cuarentena. A ver, Peretta, si te recuperamos, pero lo que más nos preocupa en este momento son los chicos. Acá tenemos 3 casos en La Plata, menores de edad. Sí, primero aclaremos, para que, digamos, esto es un problema mundial. No hay país que pueda decir que no le va a contuvo llegar. el coronavirus. Punto y aparte. Esperar que la OMS diga pandemia, no, pandemia sí, es una discusión absolutamente menor. Es una pandemia, punto y aparte. Es un problema mundial, es un problema de salud mundial. Fuera de discusión. Ahora vamos a darte contexto del Ginés. Sí, lamentablemente minimizó. Hoy ningún ministro de salud puede minimizar ningún problema mundial, porque creer que los problemas de salud son temas que abarcan solamente a los países, es decir, creer que nosotros tenemos el dengue y el dengue no va a pasar en otro lado, es un error, porque como nosotros viajamos y llevamos las enfermedades a otros países, otros llegan a nuestro país y nos traen las enfermedades de ellos. O sea que las enfermedades que antes pasaban solamente en invierno, la gripe, la neumonía, etc., hoy pasan en verano también. ¿Por qué? Porque el viaje en avión Claro, de la porque gente viene. te lleva el germen, la bacteria, el virus, el microorganismo. Lo que hace que nos expanda por ahí en los Exacto. casos autóctonos. Entonces cualquier ministro no puede minimizar el problema, y no le estoy achacando un error porque mi profesor en definitiva lo quiero mucho. Lo cierto es que indudablemente esta reunión ahora en Casa Rosada es para corregir el discurso, para darle esto el peso que tiene, urgente en el aeropuerto. No puede pasar un día más, una opinión personal, que dejemos a los pasajeros que salen del aeropuerto sin controlar la temperatura, sin hacer un mínimo triage en aquellos Vamos, está que bien, tengan vamos a hacer una temperatura cosa. elevada. Te aprovecho que estás acá, Marcelo, y lo hablábamos con Javi en la reunión de producción. Siendo didácticos, te pido. Eso. ¿Cómo prevenimos? Porque Dale. yo creo que obviamente, como vos decís, el coronavirus ataca al sector de gente en un principio, ¿no? Después se va a propagar, lamentablemente. Sí. Gente que pudo viajar, que estuvo en el exterior donde había coronavirus. ¿Cómo prevenimos eso? Aislando, si viniste de viaje, ¿qué tenés que hacer? Porque me parece que hay un poco de... Mirá. no, como no hay información oficial, hay Primero, cierta desinformación. Para prevenir este problema, lo primero que tenemos que hacer es hablar. Si yo como profesional de la salud, no soy médico, pero soy doctor en farmacia y bioquímica, ¿no es cierto? Yo empiezo a negar información y digo, no te quiero preocupar. Vos sos mi paciente, ¿no? Entonces Sí. yo digo, no te quiero preocupar, no te preocupes, tranquilízate, no te va a pasar nada, ¿eh? Doctor, te acá, relajás. acá y vamos no a hacer que haces- yo vengo de no viaje haces de lo que Italia. tenés que hacer. Vamos a hacer para que lo Dale. entiendan todo. Vamos. Vamos a hacer para que lo entiendan todo. Javi, ¿querés decir algo antes? Hagamos No, roleplay. digo, perdón, pero me voy a poner un poco más minucioso en esto. Me parece que es importante, si no es una pandemia declarada, no hablar de pandemia, porque en el momento en que salen las pandemias, entonces hay que darle la importancia que tiene a la terminología. Entonces, todavía no Bueno. tiene las características que tiene que Discutamos tener eso, Javi, para es un llamarse... punto. No, pero digo, ese es un punto. Pero ya te Ese es entendí un el punto. Y Permitime, el segundo- así hacemos un debate y una discusión. Permitime el punto. Cuando vos esperás que la Organización Mundial de la Salud diga lo que tenga que decir, ya es tarde. Lo que deben hacer los países... Una cosa no tiene nada que ver con la Tiene otra. que ver. No, A mí me no. preocupa como sanitarista pero- porque si yo puedo salvar una vida Sí. lo tengo que hacer. Si a vos tal vez Pero no te si vos preocupa me como decís- periodista si- no, y querés no, ser disculpame. riguroso en la información, No, te felicito. disculpame, lo que Ahora, digo para es
para un los país que- tiene que estar preparado para las distintas situaciones Sí. y tiene que haber una serie de respuestas escalables. Y no hubo según- en este caso, por eso me pongo de Bueno, esta a manera. ver, ¿no las hubo o no lo pudieron frenar? Que No, es no, otra no, cosa. no las hubo. Bien, pero Levantamos, no Javi, las ya hubo. seguimos con el debate. Digamos, Ya seguimos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Claro, exacto, pero quiero pero hacerlo como no dijimos tenemos que hoy. ser dogmáticos en esto, Didácticamente. Dieguito. Diego, No, pero por eso. Pero si es tan Javier, grave, ¿por qué no se pero- no ha pero dicho no como seamos pandemia? dogmáticos Pero en quiero, esto. porque ¿sabes Lo qué? importante no es si es o no una pandemia. Marce, porque decimos, che, esperemos que sea pandemia. porque Pero sea la más gente grave. Es muy grave. es una palabra, es esto. grave, pero digo, No es porque grave, es muy grave. desinformación, porque el que viene, acá también está la responsabilidad de cada uno de los que viene. Sí. Vos sos, ponele que vos sos el doctor, yo te voy a visitar. Dale. Doctor, estoy escuchando, vengo de viaje. Sí. Estuve en Europa. En Europa. ¿Qué En tengo, Francia. ¿Qué tengo que hacer para todos los que viajaron? Porque como venimos de una temporada de verano, Claro. hay mucha gente que viajó. O estuve en Brasil, que también le llegó primero el virus. Lo primero, Diego, es no ir al doctor, no ir a la guardia. Porque ahí, en ese momento, en esa sala de espera, ya te pusiste en contacto con Maggie, con los Bien. chicos de la mesa. Lo primero es no ir puede a la ser una guardia, medida, sino lo que llamar dice al Rochi, tener en 107. cuenta. Ponele que la conversión es telefónica. ¿Telefónica o llamamos Vamos a al llamarte por 107? teléfono. Dale, Marcelo, Le decís, Marcelo, estuve, mirá, acabo estuve en de Italia, llegar. estuve en Venecia, en soy con los gondoleros, pagué como 100.000 euros, me vine, tengo miedo, no sé qué me va a pasar. Bueno, primero, hoy no vayas a trabajar. Quédate en tu casa, vamos a evaluar la evolución de tu salud. ¿Tenés sintomatología? ¿Estás con tos? ¿Te mediste la temperatura? Eso es habitual que uno tenga en su botiquín, en su casa, un termómetro. ¿Tenés un termómetro? ¿Te mediste la temperatura? Sí, o tocate la frente, o ves, porque esto hay que ser casero en esto, tampoco hay que ser tan tecnológico y uno siente si tiene fiebre o no tiene fiebre. Si no tenés sintomatología, si no tenés fiebre, es un buen dato. No obstante, puede que el virus, en este caso, se tome unas horas, unos días más en aparecer la sintomatología, por eso vos tenés que estar atento. Pero sí tenés que prevenirte, tenés que higienizarte permanentemente, lavate las manos, si estás cerca, si estás alejado de un baño, puedes usar alcohol en gel, siempre es conveniente tener alcohol en gel en las casas. Ahora, si vas a salir, tenés que salir, mirá, tengo que salir, Marcelo, mirá, porque yo mañana sí o sí tengo que estar en la oficina, en el trabajo, esto, te cambio el rol, tengo sintomatología. Vos sabés que me amanecí tosiendo, una tos seca, que esto, que el otro, o un malestar. Estoy estornudando cada 5 minutos. Pero tengo que salir de cualquier manera. Aunque sea un ratito. Barbijo. El barbijo es para prevenirte justamente lo que vos, hablando, tosiendo, estornudando, podés estar expulsando. Sea el coronavirus o sea cualquier otra otro. Acá hay que prevenirse de los problemas de salud. Cuando yo me prevengo de los problemas de salud, me estoy preveniendo también del Bien. coronavirus. Pero hay que Pero- decir que esto llegó, perdón Rochi, esto llegó justamente por falta de prevención porque estuvimos en el aeropuerto y justamente, por ejemplo, la gente decía que llegaba de los viajes y lo único que se les hacía en el avión era preguntarles si venían de esos países. La gente puede Bueno, decir eso sí es lo- o no, sí, pero era simplemente confiar en su palabra. Bueno, a eso es nadie lo- se le tomó la temperatura, a nadie vio si tenía síntomas, o sea, Bueno, la coincido verdad que 100% con lo que pudimos vos haber decís. evitado tal vez todos estos Eso casos con esa tenemos que, yo prevención. creo que Ginés, ahora que está con Alberto, debiera hacer una conferencia de prensa para cambiar el instructivo en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque la vía de entrada del germen, de este y cualquier otro, es el aeropuerto. Entonces yo puedo hacer, como ya se hace en otros Por países. eso yo digo que es imposible Temperatura a que no todos. llegue a todo el mundo. Temperatura. Es imposible que no llegue a todo el mundo. Como la vía de entrada son los aeropuertos Va a y la llegar. conectividad es muy fuerte. Va a ser altísima. El índice de impacto de esta enfermedad va a ser altísima. Y te adelanto, el invierno que vamos a tener nosotros va a ser de un alto impacto de enfermos de Pregunto, coronavirus. en Italia está el país parado. ¿Podemos llegar a tener una situación similar? Lamentablemente sí, porque el vínculo ¿Cómo- que nosotros cómo- tenemos para, con para, Italia para, es muy diga- alto. Banca. Italia llegó tarde. Mirá, hagamos el roleplay. A ver, porque, o sea, Nosotros somos Italia Italia. está parada. Va. Hagamos el roleplay. A ver, dale. Argentina es a Italia como Italia es a China. Te repito, En cuanto a Argentina la distancia. y a la, no, y a la, la conectividad. relación. Bien, bien, Hay bien. muchos negocios. Primero que Sí, están sí. más cerca. Sí. ¿Qué pasó? Italia se durmió. ¿Por qué? Porque cuando la epidemia, si querés, para que no se enoje Javier, el problema de salud, para desatender una terminología técnica, apareció, no va a llegar. Es un problema del este, son los chinos, esto es un problema de la pobreza, porque de hecho el virus nace en la pobreza, ¿no es cierto? No nos va a llegar a Y nosotros. lo transmite la riqueza. Claro, y le llega la riqueza, y le llega y le daña y Nace la perjudica pobreza, lo y transmiten mata la los ricos, riqueza. los que viajan Entonces, por el mundo. se durmieron, no hicieron lo que tuvieran que hacer anticipadamente y cuando llegó el tema ya es tarde. Entonces ahora tenés que ir al extremo mayor, Sí. que es aislar, inmovilizar, paralizar casi ese país y la cantidad de muertos que tenés.
¿no A es mí cierto? lo que me preocupa, Peretta, ahora Javi va a tener el protocolo en Ezeiza, pero a ver, los expertos nos están diciendo que no hay cura, no hay un tratamiento, Todavía no no. hay una vacuna. Entonces, ¿cómo es? ¿El que tiene suerte se cura? ¿El que no tiene suerte Bueno, se muere? Bueno, el que está más fuerte de Claro, defensa. ¿cómo es y ese el que está mejor proceso de informado, yo sanación? le sumaría lo que vos decís, Roche, el que está mejor informado. Y el que está atento a hacer las cosas. El que no minimiza esto, se va a salvar. Es decir, el que dice, che, no, yo me voy a lavar las manos, me voy a cuidar, me voy a usar barbijo, por más que me digan que soy un desubicado, y voy a atender a las precauciones porque sea este el problema o cualquier otro, mi salud es prioritaria y no lo tengo que minimizar. Y si no tengo que ir a trabajar, no voy a trabajar y me quedo, si tengo la sintomatología, ¿no es cierto? Porque estoy esparciendo Aparte el porque virus. pones el riesgo a tu compañero. Perdón, hago un punto. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de lo que le pasó a los italianos y que el virus vino de China. Hay algo que tiene Italia, que también no es un dato menor. Italia tiene las grandes compañías de cruceros. Y, en las Claro. y los principales, escuchen esto porque esto no es una boludez, los principales consumidores de crucero en esa zona son los chinos. ¿Se acuerdan que hay, un crucero? Y lamentablemente el virus así se fue. Aparte de los aeropuertos, las estaciones de crucero y los cruceros, que es un caldo de cultivo, porque están todos juntos, encerrados, con basura. Ahí hubo miles de infectados también durante esta temporada de cruceros, que es en el verano y en el otoño de ellos. Sí, Javi, ¿qué pasa en estas zonas con migraciones? Por ejemplo, yo vengo a Ezeiza, está el tipo ahí. ¿Cómo se cuida ese tipo? Bueno, ¿Y cómo detectan al que viene con algún tipo de problema? Dos detalles sobre lo que decías recién del norte de Italia. El norte de Italia además es un lugar donde paran muchos de los aviones de esas compañías que se le llaman low cost, Sí, claro. que hacen viajes por todas partes del mundo. Italia tardó, los primeros contagios en Italia, el paciente cero que todavía lo están buscando, el primero que importó el virus, todavía no lo tiene identificado, pero saben que él fue el que contagió al que sí identificaron, que es el paciente 1. Ese paciente 1 se contagió vía local en el norte de Italia, una zona rica donde hay muchos aviones, pero se tardó mucho tiempo en empezar a implementar protocolos de prevención y entonces se esparció el virus y por eso decíamos que hoy más del 70% de los infectados en Italia son de esa zona de la Lombardía, la zona más rica de Italia. Sacando eso, en Argentina, ¿cuál es el protocolo sigue siendo más o menos el mismo, lo que se ha ampliado es la cantidad de países en los cuales está elevado el alerta, esta especie de declaración jurada. Lo que hacen las distintas personas que se involucran con estos pasajeros, bueno, tienen barbijo y guantes, tienen condiciones de higienización mucho más periódicas y se está tratando de ser muy cuidadoso en todo lo que tengan contacto, sobre todo de aquellas personas de que se sabe que provienen de esos lugares que son los destinos por ahora de peligro o de riesgo certero. Te sumo dos por datos, circulación Javi, a lo de que estabas coronavirus. contando de migraciones. En primer lugar, ya hay un alcohol en gel en cada puesto de migraciones, por supuesto, para la gente que tiene contacto, que llega del país y para los que están trabajando allí. Y en segundo lugar, colocaron un vidrio, un doble vidrio, para tener una separación con la cual solo se pueden comunicar a través de un círculo. Así no tienen contacto con la gente que llega de estos países de riesgo que bien Claro, y decías. están parece- usando barbijos también. Me parece muy bien eso, proteger a los asociados. trabajadores que están ahí físicamente y reciben el ataque, entre comillas, de todos los pasajeros Total. que van teniendo Tommy, probablemente tenés infección. información sobre los cruceros, ahí Exacto, mandaste. sobre el Escuchen tema lo de que los yo le decía, cruceros, o sea, que no es un delirio, porque también hay otra cosa que tienen los cruceros. El 70% de la población que viaja en crucero es grande, Es adulto mayor. 65, 70. Fíjate lo que pasa con una de las compañías de crucero. Es como vos lo decís, Diego, la mayoría de los que viajan en los cruceros, el 70% más o menos superan los 65 años de edad, o sea que está dentro de la población vulnerable a este virus. Fíjate, Frasca, no un tome tuit crucero. que vamos a leer en este momento. Una empresa de cruceros sale de la Argentina el 25 del 3, es decir, el 25 de marzo, con destino a Italia, Venecia. Va a tener 2.000 pasajeros este crucero, de un promedio de 65 años de edad, y lo interesante es que la empresa no le ofrece un reembolso a las personas si no quieren viajar frente a esta situación, frente a este brote de coronavirus, sino que les dicen, si ustedes no quieren viajar, les reembolsamos nada más que el 30% de lo que ustedes pagaron, si no, viajen bajo su propio riesgo. Yo pregunto, Tremendo, Diego. esto es tremendo, el turismo está destrozado. Doble vidrio de protección en migraciones, esto es lo que nos contaba nuestra compañera Rosario. El turismo lamentablemente va a sufrir una debacle. Van a empezar a suceder cosas como nos contaba Guillermo, nuestro compañero que ahora no está por acá. El campeonato italiano se suspende. En el tenis toman medidas como, por ejemplo, que los jugadores no se den la mano, ni se saluden, no tienen las... Se suspendió un torneo en Estados Unidos El también. Indian Wells se suspendió. Yo quiero ser más terrenal y preocuparme por lo que va a pasar acá.
mañana. ¿Qué va a pasar con mi hijo que lo lleva al jardín? 4 añitos. Ya hay 3 chicos que supuestamente en La Plata están en observación, no sabemos si tienen el coronavirus. ¿Qué va a pasar si esto se expande en poblaciones carentes, como pasó con el dengue? ¿Qué puede pasar? Digo, ahí sí me pregunto, ¿estaremos preparados o esto, Javier, Marce, va a ser incontenible? Porque suena difícil. Por ejemplo, Irán, que tampoco tenemos mucha información, tiene un poquito menos mortalidad que Italia, pero está ahí parejo. Sí, es uno de los países más Yo afectados. me preocupo porque el invierno está viniendo. ¿Y qué va a pasar con los insumos, Diego, también? Porque, por ejemplo, alcohol en gel no hay nada. No hay nada últimamente. Bueno, 2 o 3 respuestas de todo lo que planteaste. Tenemos que prepararnos para hoy. Hay cosas que tenemos que mejorar. Está muy bien que migración es doble vidrio, a todas las puertas de entrada y de salida de los aeropuertos, control de temperatura. Si todos pasamos dejando nuestra valija y pasamos dejando nuestro pasaporte, pasemos también y que nos pongan la pistola de la temperatura. Y si está normal no hay problema, y si no, pasás ya a un control médico en un local que ya tiene que estar disponible. Porque yo lo ataco al virus ahí. O sea, donde entra, porque lo puedo hacer rápidamente. ¿Y por qué digo esto que no es menor? Este hombre que se nos murió, yo particularmente creo que podría estar vivo. ¿Por qué? El hombre llegó el 25 de febrero de Francia, Sí. sin sintomatología, de vacaciones. No tenía, más allá que tenía enfermedades preexistentes, el hombre estaba bien, estaba sano. A los 3 días, 28, empieza la sintomatología. Al 4 días después, el 4 recién de febrero, casi 5, va a consultar al Argerich y el 7 se muere. En ese periodo... ¿Crees qué se pudo hacer? En ese periodo, ¿cuál era la información que daba nuestro país? No, esto es un problema del invierno, bueno, es era un problema Total. Por eso digo, si dormimos China. o es incontenible. Si este hombre hubiera, Sí. si este hombre hubiera recibido de las La autoridades... atención necesaria. como estamos ahora, no, usted llame al SAME, llame al Claro, 107, venga a controlarse o espere Se que lo vamos a salvaba. controlar. Se salvaba la vida. Javier, estamos en los hospitales preparados. Ya voy con Rochi y el clima. ¿Cuándo viene el frío? Javi, dale. Bueno, no todos los hospitales tienen el mismo nivel de preparación y eso se vio, por ejemplo, en el Argerich, donde no se logró resolver como se tendría que haber resuelto. Ahora este paciente también había llamado al 107 y en el 107 no le habían podido facilitar una ambulancia para ir hasta el hospital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que veníamos advirtiendo. Cuando surgen estas situaciones de pánico, y por eso es tan importante la información, todos suelen ir a los mismos lugares y atascan el sistema de salud. En el Argerich no se pudo resolver a tiempo, no se activó el protocolo. Creo que ahora sí ya están todos un poco más avispados para esto. Hoy lo que está pasando es que se aislaron 16 personas que habían compartido esa sala de espera en el hospital. Hay médicos que están solicitando también que se les dé licencia por haber estado expuestos a esa medida. Es decir, el sistema de salud puede prepararse, pero sí hay que decirlo, y a pesar del tiempo, quizás no respondió como era esperable ante la situación, digamos, de inminente llegada. Bien. Pero en el mundo, ahora vamos, Rochi, ya vamos, porque se viene el frío. Ojalá que este verano sea el más largo del mundo, porque yo creo que algo va a contener. Pero contaba del torneo italiano. El torneo italiano se suspendió. ¿Podrá pasar lo mismo en la Argentina, Guille? Guille, dale. Sí, en Italia se suspendió el campeonato y hay que decir que Scaloni dio la lista para los jugadores para las próximas fechas eliminatorias y convocó a 6 jugadores que están en Italia. Por ahora van a viajar. Pero no Entre está ellos cerrado Italia, ¿no es que no se puede entrar y salir de Italia? Pero Por joda. tienen el permiso para viajar, eso está estipulado ya. El tema es Pero no si es lo un van a hacer riesgo viajar que sí o vengan de sí. Italia. Y bueno, eso es lo que se está hablando, si es un riesgo o no. Hasta se habla también de poder suspender la fecha de las eliminatorias, teniendo en cuenta que no solamente la selección argentina, sino otras selecciones tienen jugadores en Europa también. Entonces es un riesgo y lo van a evaluar en las próximas horas. Pero por el momento están convocados los 6 jugadores que están allá. Bien, Rosario, el clima, contame. Déjame decirte, Diego, que ayer por la noche hablé con una colega que está en Italia y cuáles fueron sus palabras. Gracias a Dios, dentro de poco llega la primavera. Ellos tienen la esperanza de que cuando llegue la primavera, llegue el calor, se termine un poco con este contagio. Nosotros estamos en la situación completamente inversa. En 10 días la temperatura baja 10 grados. En 10 días vamos a tener entre 15 y 20 grados. Llega el frío y este bicho sobrevive en las bajas temperaturas. Seguramente los contagios se van a multiplicar. Por eso hablamos de que seguramente la pandemia llegue en los próximos días. Y lamentablemente tenemos que esperar un invierno más duro en materia de casos. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos casos en verano, que como ustedes bien dicen que la temperatura aleja la posibilidad de replicación de este virus, el frío por el contrario la multiplica. Ya te adelanto, no te quiero dar malas noticias, Dieguito,
pero ya se está advirtiendo que la cantidad de vacunas para la gripe que van a estar disponibles para el hemisferio sur va a ser menor que las habituales. Nosotros compramos 11 millones de vacunas para la gripe anualmente. Bueno, pero esperemos que ya a esa altura esté la vacuna contra el coronavirus. No, eso para este invierno no, eso descartado. Se está estudiando, Por ojo. Pero no va a estar ahora para la que se aplica ahora en abril, digamos, todavía para el coronavirus no. Va a estar la vacuna tetravalente, digamos, para los virus habituales del aire. Esa sí va a estar, pero va a haber menos cantidad. Ojo con eso. Ya seguimos, dame un segundo que hago un consejito y ya seguimos. Quiero ver nuevamente, repetir cuándo vaya el invierno, no es un tema menor. Pero si estás buscando amigos, amigas, querés un noviecito, una noviecita para zafar del coronavirus,